En el calendario gregoriano, marzo es el tercer mes del año, y tiene 31 días. Su nombre deriva del latín Martius, que era el primer mes del calendario romano. Martius a su vez se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Durante marzo ocurre, alrededor de los días 20 o 21, dependiendo el año, uno de los dos equinoccios del año. Este es el equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional, y el equinoccio de otoño para el hemisferio meridional. Para la Iglesia Católica, este mes está dedicado a San José de Nazaret. El nombre de marzo procede de Martius, el primer mes del más antiguo calendario romano. Debe su nombre a Marte, dios romano de la guerra, y antepasado del pueblo romano a través de sus hijos Rómulo y Remo. Su mes Martius era el comienzo de la estación de la guerra, y los festivales que se celebraban en su honor durante el mes eran imitados por otros en octubre. Martius seguía siendo el primer mes del año civil romano, quizás hasta el 153 a.C. Varias observancias religiosas de la primera mitad del mes eran originalmente celebraciones de Año Nuevo. Incluso en la antigüedad tardía, los mosaicos romanos que representan los meses, a veces seguían colocando marzo en primer lugar. El 1 de marzo iniciaba el año numerado en Rusia hasta finales del siglo XV. Gran Bretaña y sus colonias siguieron utilizando el 25 de marzo hasta 1752, cuando finalmente adoptaron el calendario gregoriano. Muchas otras culturas, por ejemplo en Irán o Etiopía, siguen celebrando el comienzo del año nuevo en marzo. Marzo es el primer mes de la primavera en el hemisferio norte, América del Norte, Europa, Asia y parte de África. Y el primer mes del otoño en el hemisferio sur, América del Sur, parte de África y Oceanía. Entre las antiguas festividades romanas celebradas en marzo, se incluyen Agonium Martiale, celebrada el 1 de marzo, el 14 de marzo y el 17 de marzo. Matronalia, celebrada el 1 de marzo, Junonalia, celebrada el 7 de marzo, Equirria, celebrada el 14 de marzo, y Mamuralia, celebrada el 14 o el 15 de marzo. Hilaria el 15 de marzo, y después hasta el 22 al 28 de marzo, Argeyes celebrada el 16 y 17 de marzo. Liberalia y Bachanalia, celebradas el 17 de marzo, Quinquatria, celebrada del 19 al 23 de marzo, y Tubilustrium, celebrada el 23 de marzo. Estas fechas no se corresponden con el moderno calendario gregoriano. En fines, el mes se denomina Malis Q, que se cree que tiene su origen en Malin en Q. Este último significa mes terroso, y puede referirse a la primera aparición de tierra bajo la nieve del invierno. En ucraniano, el mes se llama Beresen, que significa abedul, y Bresen en checo. Entre los nombres históricos del mes de marzo, se incluye el de Sajón Lent Monat, llamado así por el equinoccio de marzo y el alargamiento gradual de los días. Además, de que dio nombre a la cuaresma. Los sajones también llamaban a marzo Red Monat, y los anglos lo llamaban Hild Monat. En esloveno, el nombre tradicional es Susek, que significa el mes en que la tierra se seca lo suficiente, como para que sea posible cultivarla. El nombre se escribió por primera vez en 1466, en el manuscrito Skov Haloka. También se utilizaron otros nombres, por ejemplo Bresen y Bresnik, el mes de los abedules. La palabra Marte en turco, viene del nombre del dios Marte. Las piedras de nacimiento de marzo, son aguamarina y piedra de sangre. Estas piedras simbolizan el coraje, y la flor de nacimiento, es el narcisus. Los signos zodiacales, son Piscis hasta aproximadamente el 20 de marzo, y Aries desde aproximadamente el 21 de marzo en adelante. Estos son algunos acontecimientos importantes, que ocurrieron en el mes de marzo. En este mes se inicia el año escolar, en los países del hemisferio sur. El año escolar, o año académico en Hispanoamérica, es el periodo del año durante el cual los estudiantes acuden a sus centros de enseñanza. Cada ciclo, generalmente, dura 9 meses, cuyo comienzo y final es determinado por cada país. En los países de América del Sur, excepto en Ecuador, Venezuela, y parcialmente en Colombia, el año suele comenzar en marzo, y finalizar en diciembre. Mientras en Europa, se acostumbra a iniciar durante septiembre hasta el mes de junio. El 1 de marzo en Paraguay, se conmemora el Día de los Héroes, en honor al mariscal Francisco Solano López. Francisco Solano López Carrillo, nació el 24 de julio de 1827, fue un militar y estadista paraguayo. Ejerció como el segundo presidente constitucional de Paraguay, cargo que ocupó desde el 16 de octubre de 1862, hasta su muerte el 1 de marzo de 1870. Previamente, desde el 10 de septiembre de 1862, ostentó el cargo de vicepresidente de la República, al fallecimiento de su padre. Se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, siendo el responsable de dotar al ejército paraguayo con la tecnología del siglo XIX. También sirvió como diplomático, en representación de Paraguay, ante varias cortes europeas. Sucedió a su padre,
Carlos Antonio López, en 1862, como presidente constitucional de la República, cargo que ocupó durante toda la Guerra de la Triple Alianza. El 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. La jornada fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la CITES, el 20 de diciembre de 2013. Esta fecha conmemora la firma de la Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres en 1973. Destaca la importancia de proteger la vida silvestre para las generaciones futuras. La Secretaría de la CITES fue nombrada como facilitadora para la celebración de este día. Esta fecha fue elegida específicamente para resaltar la conexión entre la conservación de la vida silvestre y el bienestar humano, enfatizando la dependencia de nuestras sociedades en la diversidad biológica. La primera celebración tuvo lugar en 2014, convirtiéndose desde entonces en un evento anual clave para promover la conservación y la sensibilización sobre la vida silvestre. El 3 de marzo, se celebra en Japón, el Festival de las Muñecas. El festival está dedicado especialmente a las niñas, por lo que también se conoce como Festival de las Niñas. En él, las niñas exponen varias muñecas, vestidas con kimonos tradicionales. Las muñecas quedan situadas en distintos niveles de una plataforma, de hasta 5 a 7 escalones, cubierta con tela roja. Estas muñecas representan personajes de la corte imperial de la era Heian, ordenados jerárquicamente y pasan de generación a generación dentro de la familia. Se suele adornar también con flores de melocotonero, ya que este festival también se conoce como Momo no Sekku, y el melocotón es una fruta que se relaciona con el sexo femenino. La tradición japonesa proviene de donde se pensaba que estas muñecas podían esconder los malos espíritus en sus cuerpos, salvando a su dueño de encuentros peligrosos una vez se librara de ellas. De esta manera, la costumbre se hizo en una ceremonia conocida en el periodo Heian como Inya Nagashi. Las muñecas de papel eran enviadas en barco por el curso de un río, llevándose consigo los malos espíritus. La costumbre se difundió durante el periodo Edo, pasando de generación en generación hasta lo que hoy conocemos como Inamatsuri. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Antes era denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona. También se usa para hacer referencia a esta conmemoración el numerónimo 8M, por el día y el mes en que sucede. En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, y se comenzó a celebrar al año siguiente, y la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces, se ha extendido a muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975, Año Internacional de la Mujer, y en 1977, invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género, y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Suele celebrarse en casi todas las partes del mundo, y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que deba celebrarse, o ser festivo, debido al origen del mismo. Este día debe servir para la reivindicación de derechos. El 10 de marzo es la fecha más tardía en la que puede ocurrir el miércoles de ceniza, siendo el próximo el año de 2038. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval, y es el primer día de Cuaresma, el periodo de 6 semanas de penitencia antes de Pascua. Es el primer día de la Cuaresma en los calendarios litúrgicos católico y anglicano, así como en el de diversas denominaciones protestantes. Se celebra 40 días antes del Jueves Santo, inicio del Tríduo Pascual. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, ya que tiene lugar en diferente fecha cada año. Siempre está relacionada con la también móvil celebración de la Pascua. Puede acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. El 15 de marzo del 44 a.C., muere el militar y político romano, Cayo Julio César. Nació un 12 de julio del año 100 a.C., y fue un político y militar romano del siglo I a.C. Miembro de los patricios Julio Césares, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano, y dominó la política de la República tras vencer en la Guerra Civil. Nacido en el seno de la gens Julia, una familia patricia de escasa fortuna, estuvo emparentado con algunos de los hombres más influyentes de su época. El 20 de marzo es el Día Internacional de la Felicidad declarado por la ONU.
El Día Internacional de la Felicidad se celebró por primera vez en el año 2013. En este día, se reconoce la relevancia de la felicidad y el bienestar, como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. La felicidad es una meta humana fundamental. Sin embargo, la felicidad a día de hoy está seriamente amenazada. El camino hacia la misma requiere de valores fundamentales como la amabilidad y la compasión, especialmente en tiempos de crisis a causa de conflictos bélicos, pandemias como el coronavirus o hambrunas. La felicidad individual pasa por la felicidad global, con la colaboración de todos. No dejemos a nadie atrás, y luchemos por nuestros objetivos de desarrollo sostenible. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. Fue propuesto en 1999 por la organización UNESCO. Se celebra cada 21 de marzo, con el propósito de consagrar la palabra esencial y reflexión sobre nuestro tiempo. Este evento, que fortalece cultura mundial, se realiza en importantes capitales del mundo como París, Ámsterdam, Berlín y Bogotá. Con numerosos eventos y lecturas múltiples, se realizan actos en diversas latitudes del planeta, para celebrar tan importante evento por este género de la literatura. El 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión. Recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus decisiones. En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. La fecha escogida dice relación con la trisomía, 3 cromosomas, del par cromosomático 21, que es la alteración genética causante del síndrome. El 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. El Día Mundial del Agua es una oportunidad única en la vida para unirnos en favor del agua y acelerar juntos los avances en esta esfera. Los problemas que se encuentran a lo largo del ciclo del agua están socavando el progreso en los principales conflictos planetarios, desde la salud hasta el hambre, desde la igualdad de género a los trabajos, pasando por la educación, la industria, los desastres naturales y la falta de paz. En 2015, el mundo se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, como parte de la Agenda 2030. La promesa de que todos tendrían agua y saneamiento, gestionados de forma segura para 2030. A día de hoy, nos encontramos muy lejos de conseguirlo. Miles de millones de personas e innumerables escuelas, empresas, centros de salud, granjas y fábricas se ven restringidas porque aún no se han cumplido sus derechos humanos al agua y al saneamiento. Existe una necesidad urgente de acelerar el cambio, de ir más allá del sigamos como hasta ahora. Los últimos datos muestran que los gobiernos deben trabajar un promedio de 4 veces más rápido para cumplir con el objetivo a tiempo. Pero esta no es una situación que pueda resolverse con solo un actor o grupo. El agua afecta a todos, por lo que se necesita que todos tomemos medidas. El 24 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Es una iniciativa de la ONU para dignificar a las víctimas de hechos históricos y de violaciones a los derechos humanos. Se decide esta fecha en relación con el asesinato del exarzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Óscar Arnulfo Romero fue un ferviente defensor de la causa de los derechos humanos en su país, denunciando activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador. Se promueve la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en su empeño.